Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda el hermano Guillermo aquí desde mi aposento donde yo me encuentro, para darle gracias a Dios por este servicio virtual de enseñanza. Amén. Hoy, martes 11 de octubre del año 2022, año de la perseverancia. Amén. Hemos nosotros en el transcurso del año hemos nosotros aprendido a cómo estar constantes y perseverar en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, en sus promesas. Y como muchos de nosotros sabemos, este año no ha sido fácil. Ha sido un año bastante desafiante. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas. Dios nos ha dado su presencia, su espíritu. Dios nos ha dado el conocimiento y Dios nos ha dado también el poder y la unción para enfrentar todo lo que se quiera interponer, ¿verdad?, en contra de nosotros. En este mismo momento vamos a orar. Voy a orar. Si usted ahí me está viendo en vivo, usted puede cerrar sus ojos si se encuentra en un lugar seguro. Si no, simplemente escuche la oración y únase en espíritu conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se están uniendo. Gracias, Señor, por los hermanos que se van a unir. Y para todos los hermanos, Señor, que nos van a ver en un futuro. Señor, bendice sus vidas, bendice, Señor, bendice su espíritu, su alma, su cuerpo en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia, Señor, para pedirte de que se te haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en este servicio, que se haga tu voluntad, Señor, en esta reunión virtual, así como es hecha y ejecutada, implementada en los cielos, en el universo. Toda distracción, toda interrupción, todo aburrimiento, todo lo que quiera interrumpir, Señor, nuestra transmisión, en el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, nos unimos y lo reprendemos. Así como tú, Señor, nos has dado autoridad para nosotros, Señor, atar y desatar. Señor, hoy en esta noche te pedimos, Señor, con tu Espíritu Santo y la fuerza angelical, a que ate, Señor, y reprenda todo lo que se quiere interponer en este momento para que nosotros no podamos tener este servicio. En el nombre de Jesús, que haga libertad en los aires, que haga libertad en los cielos, para que haga, Señor, esa conexión espiritual, esa conexión, Señor, de esta reunión al cielo, a tu presencia y de tu presencia hacia esta reunión, hacia la tierra donde nos estamos encontrando, Señor, para que cuando nuestra alabanza fluya y suba, de que tu presencia y sus bendiciones desciendan sobre nosotros. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y con este mismo gozo vamos a cantar la canción Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Si usted se sabe esta canción, cántela conmigo, y si no, la voy a cantar una vez y en la segunda usted me acompaña. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los alegra tener. Cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor.
alabanza, dice su palabra, que los ancianos, los jóvenes, dice que se alegrarán en la reunión, en la alabanza, dice su palabra. Y eso se ve, se ha visto desde el principio de la fundación de la tierra, desde la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. De ahí en adelante, generación tras generación, siglo tras siglo, la iglesia del Señor está juntamente bajo la guianza del Espíritu Santo, no solamente para ser guiados, instruidos, redarguidos, sino que para también nosotros ser llenos de su presencia, recibir los dones espirituales, para nosotros enfrentar los desafíos que se vienen hacia nosotros y poder predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Estamos nosotros recordando en el año profético de la perseverancia. Ya estamos casi terminando este año 2022. Y por lo tanto, hermanos, estamos ya culminando ya estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que es esta proclama profética, esta palabra rema, esta declaración profética que es el año de la perseverancia bajo los ministerios Nueva Unción Internacional y nuestros pastores Carlos y Julia García en Los Ángeles. Y hablo internacional porque nos están viendo de diferentes partes del mundo. Hay hermanos pastores, ministros que se conectan semana tras semana virtualmente, ¿verdad? Se conectan con nosotros, asociados con nosotros. Y hermanos, este ministerio puede verse quizás pequeño, un ministerio quizás pequeño en la localidad de Los Ángeles, pero no, este ministerio es un ministerio un ministerio internacional, no solamente en California, no solamente en Los Ángeles, en Boyle Heights, sino que aquí donde yo me encuentro en Seattle. Este ministerio es internacional porque nos ven personas de diferentes estados de este país, en diferentes lugares, ¿verdad? De Latinoamérica, como lo que es Costa Rica y Guatemala y El Salvador y Honduras. Y partes de México. Hermanos, el Señor está con nosotros y hemos perseverado en sus promesas, en su visión. Hemos estado perseverando en su palabra, en las profecías que se dan semana tras semana, y Dios ha sido bueno. Tan bueno, hermanos, de que nosotros ahorita estamos en Hechos capítulo 23. Recordando de que semana tras semana, martes tras martes, ¿verdad? De una manera virtual, nosotros estamos predicando, enseñando el libro de los Hechos, Hechos de perseverancia, Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y estamos nosotros desde el principio del año, capítulo por capítulo, digiriendo, alimentándonos de lo que el Señor, ¿verdad? De lo que está escrito en su escritura, en su palabra. Y ahorita, hermanos, estamos gozando porque estamos ya terminando. Estamos terminando el libro de Hechos y estamos en el capítulo 23. Después nos queda 24, 25 hasta el 28, que con la ayuda de Dios, primeramente Dios, estaremos terminándolo a finales de este año, ¿verdad? Estaremos nosotros terminando el libro de Hechos. Y bueno, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 23, versículo 1, y recordando de que Pablo ha sido arrestado en Jerusalén y ha sido entregado ante el concilio. Y Pablo en este momento, ¿verdad? Está ante el concilio y está defendiéndose, está explicando. Dios ya lo había dado instrucciones a cómo él iba a entrar y cómo esperar y cómo consagrarse para entrar, porque iba a entrar ante el concilio, ¿verdad? El mismo concilio, no el mismo concilio literal, pero el mismo concilio de Jerusalén que arrestó y acusó a Jesús. Ahí mismo también, ¿verdad? El apóstol Pablo era entregado a lo que es el concilio, ¿verdad? Recordando, esto no es cuando pasó, ¿verdad? Jesús, sino de que esto fue muchos años después, ¿verdad? Y versículo 1, en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él a que golpeasen en la boca
recordando en el capítulo 22 de que el apóstol Pablo se enfrentó ante el concilio, ante el concilio, y él explica no solamente de que él era Saulo convirtiéndose, ¿verdad?, en el apóstol Pablo, que él perseguía a los cristianos. Él perseguía y él esparcía a los cristianos hasta que recibió la visión de Jesús, ¿verdad? Cuando él iba a Damasco, él se encontró con Jesús, ¿verdad? Y Jesús le preguntó por qué lo perseguía, y le dio Jesús instrucciones al apóstol Pablo para que él fuera bautizado, para que él fuera instruido, para que él fuera capacitado, para que él fuera lleno del Espíritu Santo para poder él predicar el evangelio. Después vemos, ¿verdad?, en los últimos capítulos 16, 17, 18, 19, 20, de que él iba de una región, de una provincia, de un lugar a otro predicando el evangelio, y se encontró con se encontró con muchos religiosos, con muchos personas, ¿verdad?, que guardaban la ley, ¿verdad?, y que él y que lo acusaban y que lo sobornaban y que hacían complot para alborotar al pueblo que escuchaba la palabra de Dios. Él se iba de una provincia y se iba para otra, y era lo mismo, y lo seguían de una provincia a otra, y él iba a la otra, y era un problemazo. Después iba a lo que es, ¿verdad?, Grecia, y todo lo que es Grecia, y todo lo que es Asia, y se encuentra con diferentes ideologías, diferentes filosofías, ¿verdad?, a lo que es el judaísmo, y ¿verdad?, y lo confunden a Pablo por un dios. Lo confunden por un dios, ¿verdad?, de Júpiter y todo eso. Y les explica, ¿verdad?, de que él era un hombre nomás, ¿verdad?, de que adorad a Jesús, adorad a Jesús que murió y resucitó. Arrepiéntanse, les decía. Muchos lo aceptaban, muchos no, y hacía liberaciones, y era arrestado, y era azotado. Y ustedes saben, ¿verdad?, de todos los desafíos que él se había enfrentado, pero él perseveraba. Él era constante y predicaba, y cuando él predicaba venían muchos y se arrepentían, muchos se convertían, muchos eran sanos, muchos eran libertados, muchos recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos judíos que habían sido bautizados bajo el bautismo de Juan el Bautista, eran bautizados otra vez, ¿verdad? Los judíos israelíes, en el nombre de Jesús, los israelíes, los judíos, no los gentiles, y eran ellos bautizados en el nombre de Jesús para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y después nosotros vemos de que él ¿verdad?, recorre la palabra, expande la palabra, muchos se añaden, muchos se convierten, y era el tiempo de ir a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, él reconocía, él entendía de los desafíos, él entendía de que él iba a traspasar tribulación, iba a pasar tormento, iba a pasar por acusaciones, ¿verdad?, y por vituperios. Pero el Señor le había dado instrucciones, el Señor le había dado palabra, le había dado profecía, le había dado visión para consagrarse, para prepararse, así como el Señor nos da instrucciones para capacitarnos y nos ordena para salir como ministros para predicar la palabra del Señor. Pero bueno, ya dándoles el resumen pasado, estamos en Hechos capítulo 23 y vemos de que el apóstol Pablo está ante el concilio y explica todo lo que les enseñé, todo lo que le acabo de decir, lo explica ahí ante el concilio. Y el sacerdote Ananías ordena entonces a los que estaban junto a él a que lo golpeasen. Pero quiero que usted note algo. El apóstol Pablo en este tiempo ya no es el apóstol Pablo que estaba recién comenzando. No era el apóstol Pablo que fue arrestado en aquel tiempo y que Dios no le había dado instrucciones, ¿verdad? Recordando de que él fue arrestado, ¿verdad?, con Silas, y de que él, ¿verdad?, fue azotado y hubo terremoto, ¿verdad?, en la cárcel, pero Dios no le había dado instrucciones para que él saliera, ¿verdad? Y los prisioneros que estaban ahí, era su momento de escape, y en ese momento, ¿verdad?, él les dijo que no, que se regresaran, y les enseñó la palabra,
¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad? No era ese apóstol Pablo, sino que este apóstol Pablo era lleno del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no fue lleno del Espíritu Santo, pero está lleno del Espíritu Santo bajo la protección divina, instrucciones específicas a cómo él se iba a enfrentar ante el concilio. Y cuando el sumo sacerdote ordena a que lo golpeasen, el apóstol Pablo, en el versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dijo. Imagínense de que el apóstol Pablo le dice al sumo sacerdote, al doctor de la ley, al sumo sacerdote ¿verdad? En el concilio, ¿verdad? Que es respetado, que que tiene una credibilidad de aquel entonces, ¿verdad? Como voy a repetir, respetado, reverenciado, y le dice, y da una orden. Y el apóstol Pablo, bajo la unción del Señor, bajo instrucción de Dios, le dice, Dios te golpeará a ti. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley, quebrantando la ley que me mandas a golpear? Imagínense lo que le dijo el apóstol Pablo. Tú estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley que me mandas a golpear. Recordando de que el apóstol Pablo no solamente estaba lleno del Espíritu Santo bajo instrucción divina, pero él mismo no solamente la unción y el poder, porque muchos, ¿verdad?, piensan de que con simplemente poder y unción pueden predicar, especialmente con ideologías, con filosofías, con pensamientos de estos tiempos y los tiempos aquellos, contra los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Él se enfrenta, ¿verdad?, ante los fariseos y los saduceos y sectarianos del judaísmo, que estaban en la política. Quiero que usted me entienda algo. Estos no son el sacerdote de la sinagoga tal. Este no es el sacerdote de la sinagoga de Seattle, o de la sinagoga de Los Ángeles, o la sinagoga de no sé qué, ¿verdad? Estos sumos sacerdotes, este concilio era parte de la política de aquel entonces, recordando de que el pueblo de Israel estaba bajo imperio romano, ¿verdad? Pero el imperio romano, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel todavía tenía ciertos rangos en el cual ellos pues prácticamente ejecutaban la ley y todo eso. O sea, aquí el apóstol Pablo dice de que estás quebrantando la ley a que me mandas a golpear cuando yo te estoy diciendo palabra de Dios. Tú me estás juzgando y estás quebrantando la ley. Esa misma ley en el cual Dios me ha dado para que yo predique la palabra, para que yo predique las buenas nuevas. Ese mismo Dios en el cual tú me estás juzgando es el mismo Dios de que te hará golpear a ti. Es lo que le dijo el apóstol Pablo. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que en una parte eran saduceos y fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos me juzga. Los fariseos en aquel entonces, como debo repetir, los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Son dos sectas, ¿verdad? Los fariseos y todos los feos, la verdad, porque eran fea la secta esa, ¿verdad? Esos fariseos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo y mucho más antes, ¿verdad? Ellos honraban la ley de Moisés. Ellos tenían miembros en la corte suprema del antiguo Israel. Del antiguo Israel hasta la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Ahí es a donde pues se destruyó, ¿verdad? Estas sectas fariseas y saduceas.
ellos, como tenían asientos en la Corte Suprema, como hay asientos en nuestras Cortes Supremas aquí en los Estados Unidos, en todos los países, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos tenemos los grandes, los partidos, los grandes partidos, ¿verdad? El Partido Republicano y el Partido Demócrata, y ellos tenían sus asientos en la Corte Suprema en aquel entonces. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos, desde los tiempos de Jesús, ellos tuvieron complot para matar a Jesús. Ellos tuvieron el complot de arrestar a Jesús, como nosotros lo vemos en los evangelios. ¿Por qué? Porque no solamente ellos, Jesús era un tal blasfema, ¿verdad? Era un tal blasfema en la antigüedad bajo la ley, según ellos, ¿verdad? Sino que también ellos consideraban a Jesús y la cristiandad una amenaza no solamente para los judíos, según ellos, pero también era considerado una amenaza para la política judía, para el concilio, porque ustedes saben de que estamos ahorita en las elecciones, en las midterm elections, perdónenme que en mi español, las elecciones medias, creo que así se llaman en español, ¿verdad? Y tenemos que votar por los que están en el Congreso, los que están en el Senado, todo eso, ¿verdad? Y ellos tenían temor en perder esos asientos, ¿verdad? Y por lo tanto, el apóstol Pablo, regresando al versículo 4, ¿verdad? Él nota, versículo 5, nota de que la mitad era, ¿verdad? Fariseos y la otra mitad era saduceos. Y el apóstol Pablo les dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos me juzgan ustedes. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre ellos, los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y los fariseos afirman estas cosas. Entre ellos se dividieron porque ellos mismos, ¿verdad? Aceptan la ley, ¿verdad? Y la honran. Unos creían y otros no creían en la resurrección, ni ángel, ni espíritu. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos a este hombre. Si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí el versículo 9 dice, ningún mal hemos hallado a este hombre. Si el espíritu le ha hablado a Pablo, si el espíritu o un ángel le ha hablado, no podemos nosotros resistir la presencia de Dios. No podemos nosotros resistir lo que Dios está hablando. Y quiero yo decirles algo. Y por eso, mire, por eso nosotros nos llamamos cristianos. Porque dentro del cristianismo existen, ¿verdad?, personas que por falta de oportunidad, por falta de recursos, no pudieron alcanzar estudios. Pero por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por la misericordia de Dios han alcanzado la sabiduría y el conocimiento espiritual y divino. Pero también hay personas en el cristianismo que son doctores de la ley, que son personas licenciadas, que son personas estudiadas, que son personas, ¿verdad?, que usan mucho la lógica, científicos, personas que usan mucho la lógica en el campo de la medicina, en el campo de la ley, en el campo de la ciencia, en el campo de la agricultura, en el campo de muchas diferentes facultades. Pero quiero yo decirte algo. De que la razón por qué nosotros tomamos la autoridad de la Biblia como nuestra autoridad de fe. Porque nuestra Biblia, los libros que están en nuestra Biblia, no son más que libros históricos. Son más que libros poéticos. Son más que libros proféticos. Son literalmente nuestra autoridad de fe. Creemos en la Biblia, creemos en su palabra, creemos de que es nuestra suprema autoridad, no solamente para creer en Dios, sino que para también seguir su palabra, para seguir sus promesas. Y tenemos al Espíritu Santo, que es una gran ayuda, que está al lado de nosotros
con el Espíritu Santo, con la iglesia que nos guía, que nos capacita, que nos protege, que nos llena de su Espíritu Santo, de su presencia, nos capacita con los dones espirituales. Y eso nos hace diferentes a simplemente leer un libro así como el que sea. Porque yo tengo un montón de libros en mi biblioteca que yo puedo leer, ¿verdad? Que yo tengo, ¿verdad? De la antropología y de todo eso, que lo respeto y que lo he estudiado y que todo eso, como muchos que quizás son más estudiados que yo, ¿verdad? Que lo hemos estudiado, lo hemos, ¿verdad? Todo eso, pero nosotros como cristianos, lo que nos hace diferente es que nosotros creemos en su palabra como la autoridad de fe. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra, creemos de que su presencia, creemos de que su presencia, de que las promesas siguen vigentes hasta el día de hoy, el presente. No es cosa del pasado, no son milagros del pasado, sino que son milagros y sanidades que Jesús hasta el día de hoy continúa haciendo en su iglesia. Sigue haciendo en su iglesia. Por lo tanto, hermanos, te lo quiero yo decir a ustedes, de que si el Espíritu del Señor habla a su iglesia, como lo hace repentinamente, lo hace por medio de su palabra, por nuestros pastores y ministros, por medio de los profetas, porque hay muchos que no creen en la profecía, ¿verdad? Y Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Dios sigue hablando y eso es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes, no nos hace religiosos, no nos hace legalistas, no nos hace, ¿verdad? De personas extremistas. Nosotros creemos en sus promesas y nosotros creemos en la sobrenaturalidad de Dios. No de que fue, sino de que es y que será por siempre. Y de que los mismos milagros que Él hizo en la antigüedad lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo y seguirá reflejando su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10, me voy a saltar un poquito más. Habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. En Roma. Después del concilio, él tiene que testificar en Roma. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerto a Pablo. Imagínense el complot, que no iban a comer y que no iban a beber hasta que muriera Pablo. Y ahí nos saltamos al versículo 23, a donde Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Después del concilio es entregado a Félix, el gobernador, y ahí se encuentra. Y él tiene que testificar ante el gobernador. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevase en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos e iban ellos a matar, lo libré acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por lo que le acusaban, llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte de prisión. Claudio Lisias, el excelentísimo gobernador, ¿verdad? De Félix. Sí, a este hombre aprendido de los judíos
e iban ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo por la causa que lo acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que lo acusaban por cuestiones de la ley, no había delito. No había delito. Él se entrega, lo entregan a Félix el gobernador, y en el próximo capítulo estaremos viendo de que el apóstol Pablo, él tiene que enfrentarse y tiene que ¿verdad? Tiene que enfrentarse a lo que es el gobernador de Félix, ¿verdad? Pero después de eso vamos a ver también de que él se va a enfrentar a Roma y todo eso. Son historias de perseverancia. Son historias de perseverancia. Porque nosotros vemos de que en toda la vida del apóstol Pablo, él se encontró por vituperios, con tribulaciones, él se encontró con sufrimiento, con encarcelamiento, con acusaciones, complot, tantas cosas que él sufrió. Sin embargo, hubo muchos momentos a donde no había él recibido instrucción de Dios. Quiero yo decirte algo. Si Dios no te da instrucción, si Dios no te da palabra, si Dios no te, aparte de la palabra bíblica, la palabra de Dios, si Dios no te da profecía, si Dios no te da visión, si Dios no te da dirección, si Dios no te da un mensaje divino, si Dios no te da un sueño, Dios te está diciendo no, o Dios te está diciendo espera, sé paciente. Si Dios no te está dando dirección de cualquier manera y tú piensas de que Dios no te está escuchando, de que Dios te ha dejado solo, de que Dios te ha dejado solo, quiero yo decirte que Dios te está diciendo que no hagas nada y que esperes. Y eso nosotros lo hemos visto en el transcurso de el libro de los Hechos. Hemos visto de que el apóstol Pablo, hubo momentos a donde no pudo encontrar la defensa, no pudo encontrar él las herramientas para defenderse o para salir. Nosotros vemos de que el apóstol Pedro, ¿verdad? Recibe visión de Dios y huye de la cárcel y 2 veces, ¿verdad? Y Dios le da instrucciones, al apóstol Pablo no. Pero en este tiempo, después de la perseverancia, después de la constancia, después de él quedarse quieto, él comienza a recibir visión de Dios, palabra de Dios, comienza a recibir, ¿verdad?, instrucciones específicas de parte de Dios para cómo y cuándo presentarse, cómo y cuándo defenderse, cómo y cuándo proyectar la palabra, reflejar la palabra. Ya no es el tiempo, ya no era el tiempo, ¿verdad?, en el cual él guardaba silencio y esperaba en Dios, sino de que ya era el tiempo a donde se presentaba, ¿verdad? Porque era algo muy, algo muy serio. Presentarse ante el concilio, presentarse ante el gobernador, presentarse ante Roma, el imperio romano, ¿verdad? Ante las leyes. Oiga, usted por ser cristiano, por ser usted ministro del Señor, imagínese usted presentarse ante su alcalde o ante su presidente municipal, o enfrentarse ante el gobernador, o enfrentarse ante, ¿verdad? Ante el imperio, ¿verdad? Ante su país, ¿verdad? Por causa del nombre del Señor. Se oye intimidante, es intimidante. Pero el apóstol Pablo recibía instrucciones de parte de Dios para consagrarse, para prepararse, ¿verdad? Para él saber cómo y cuándo dar su discurso, explicar de dónde viene, explicar la palabra del Señor. Y ahí nosotros vemos de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, no es encontrado culpable. Hay complot para matarlo, hay complot para arrestarlo, hay complot para tanta cosa, ¿verdad?, con los religiosos, con los saduceos y fariseos, contra los sumos sacerdotes, contra todos los judíos y contra la religión judía. Sin embargo, no era considerado delitos mortales y delitos, ¿verdad?, criminales,
¿verdad? Sino que simplemente eran complot. Así como hicieron complot para matar a Jesús, así hacían complot para matar a Pablo. Pero el Señor estaba con el apóstol Pablo y lo estaba guiando en donde quiera que él iba. Amén. Este es el libro de Hechos, capítulo 23. ¿Verdad? Ese es el resumen que hemos dado. Amén. Y en la próxima semana nuestros pastores en Los Ángeles estarán predicando la palabra. Y la semana entrante estaré yo regresando a predicar aquí desde Seattle, Washington. Amén. Incline su rostro. Vamos a entrar al tiempo de la ministración. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que me están viendo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que nos han sintonizado, que han escuchado tu palabra, que han, Señor, perseverado en nuestros servicios virtuales, los servicios dominicales, los servicios presenciales. Bendice sus vidas, bendícelos, Señor. Llena sus vidas, llena su espíritu, llénalos de conocimiento, llénalos, Señor, de sabiduría. Que, Señor, estos mensajes, estas enseñanzas, estas predicaciones que ellos ven por las redes sociales, que no, Señor, que no se queden al olvido, que no se queden, Señor, ignorados, sino de que ellos, Señor, puedan recibir, Señor, el conocimiento supremo tuyo, para que ellos puedan ser edificados, para que ellos puedan ser alimentados, Señor, para que sus espíritus puedan ser, Señor, llenos de tu conocimiento, de tu perfección, Señor, de todo el conocimiento que tú quieres para nosotros, para nuestra madurez, para nuestra transformación, Señor, en aquel día. Bendice sus vidas. Si alguien está enfermo, sánalo. Si alguien está, Señor, atribulado, consuélalo. Si alguien está triste, Señor, visítalo. Si alguien está oprimido, libéralo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Personas que quizás están pasando por dificultades financieras, dificultades de trabajo, dificultades, Señor, económicas, dificultades legales, dificultades familiares, dificultades, Señor, espirituales, dificultades emocionales y mentales. Señor, trae visitación a sus vidas. Trae, Señor, visitación a sus corazones, a sus puertas, a sus casas, a sus familias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien, Señor, se siente seco, si alguien, Señor, se siente seco espiritualmente, ahora en este día, ahora en esta noche, llénalos, Señor, que rebosa, que sus copas rebosen de tu unción, de que sus copas fluyan de tu presencia, que fluyan de tu poder, Señor, para que ellos puedan hablar en nuevas lenguas, para que ellos puedan recibir nueva visión, para que ellos puedan recibir nueva unción, para que ellos puedan recibir nuevos sueños, para que ellos puedan predicar palabra fresca, palabra revelada, Señor, para cuando ellos ejecuten y prediquen tu palabra en las calles, cuando estén predicando tu palabra con sus familiares, con sus hijos, con sus amigos, con sus vecinos, con, Señor, el público, que tu mano protectora, que tu cobertura, Señor, esté con ellos para ir dándoles instrucciones, dándoles, Señor, guianza, dándoles sabiduría para que ellos puedan cuándo y dónde predicar tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice la vida de los que nos están viendo. Bendice la vida, Señor, de nuestros amigos y amigas. Bendice las vidas, Señor, de los miembros en propiedad de Templo Cristiano de Unción ahí en Los Ángeles. A nuestros hermanos que nos ven virtualmente. A nuestros pastores Carlos y Julia García. Bendice, Señor, bendícelos en gran manera. A los hermanos que nos están viendo y que los puedo yo, Señor, ver aquí por mi pantalla, Señor, bendícelos en gran manera. Bendícelos, prospéralos, llénalos, Señor, capacítalos y dale, Señor, la presencia tuya, la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén. Y con esta misma actitud, con este mismo espíritu, continuamos el tiempo de ministración. Ahí con su rostro inclinado, escuche la palabra que Dios tiene para tu vida en esta noche. Aleluya, gloria al Señor, porque este año yo sé que ha sido un año de perseverancia, dice el Señor. Este año ha sido un año de constancia. Has pasado quizás calamidad, has pasado por vituperios, has pasado por persecución, has pasado por acusaciones, has pasado por burlas, has pasado por gente que no te entiende. Has pasado por gente que no te entiende y que está confundido de tus planes, confundido de lo que tú eres, confundido de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que yo estoy haciendo contigo. Pero así te dice el Señor en este día: has perseverado, te has mantenido fiel, has esperado en mi promesa, y quizás tú no has escuchado palabra directa a tu vida, palabra directa a tu corazón por medio de sueños o visión, y tú quizás te has frustrado, dice el Señor. Quizás tú te has quedado frustrado y te has quedado quieto, esperando una palabra, una visión, un sueño. Pero así te digo, en esta noche, en estos últimos meses, yo te daré palabra de la cual has esperado todos estos meses. Esos meses a donde tú has estado solo en las noches, meses a donde tú has estado solo y no has entendido por qué, no has entendido la razón por qué las cosas han pasado en tu vida. Ahora dice el Señor, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, yo hago un entorno, dice el Señor. Yo hago un entorno de 360 grados. Dice el Señor, en este mes de octubre, en estas próximas semanas, yo doy palabra directa a tu vida. Estar alerta, dice el Señor. Está alerta, porque tú escucharás de personas que no has atravesado en tu vida. Personas que tú no conoces, que llegarán a ti, quizás siervos del Señor, ministros del Señor del extranjero, ministros del Señor de otras regiones, para darte palabra, para darte profecía, para darte palabra de aliento, para darte palabra, dice el Señor, de guianza para el próximo año, para darte guianza para lo que Dios hará en ti. Así te dice el Señor, así te dice el Altísimo. Y que toshakando rabasea, en el nombre de Jesús. Aleluya, recibe esa palabra, esa impartición profética en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Allá donde tú estás, espero que tú hayas recibido esa palabra. Espero que tú hayas recibido esa profecía, porque el Señor sigue hablando hasta el día de hoy. El Señor sigue hablando a su iglesia por medio de siervos del Señor. Dios sigue hablando por medio de siervos y siervas del Señor. Dice la palabra del Señor que si tú no hablas, las piedras van a hablar. Por lo tanto, en este tiempo te dice el Señor: abre tu boca. Abre tu boca, porque yo la llenaré. Así te dice el Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Si tú, hermano, estás atravesando por problemas, si tú estás atravesando por dificultades, quiero que en estos últimos meses agárrate de la mano de Dios. Y vamos a cantar esa canción en este momento. Agárrate de la mano de Dios. Porque solo Dios es el único que te puede ayudar en su cobertura, en sus alas de protección, en sus promesas. Agárrate de la mano del Señor. Tomado de la mano. Si se sabe esa canción, cántela conmigo. Y si no, escúchela y cántela conmigo. Tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Él. Tomado de la mano, yo voy con Él. A donde Él va. Si Jesús te dice, amigo,
aleluya. Agarrado de la mano estamos con el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Es una de mis canciones favoritas, muy antigua, amén. Es una de las canciones del primer pastor, de nuestro pastor, el pastor Carlos García, amén, que es nuestro hermano Rigo, que no solamente fue el pastor de nuestro pastor Carlos en los años 80, 90, pero también fue mi abuelo con su esposa, ¿verdad? Que en paz descanse, amén. Y fue una de sus canciones favoritas. Y otra canción que también cantaba, que era Hay un teléfono, ¿verdad? Que es Jeremías 33:3. Y son canciones, ¿verdad? Que estamos en el 2022 y que no pasan de moda, amén. Es una canción favorita mía, no se olvide de agarrarse de la mano del Señor, amén. Ese es el mensaje de esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima, amén. Recordando que tenemos servicio ahí en Templo Cristiano de Unción, 129 Sur Glass Street, ahí en Boyle Heights, los domingos a las 4 de la tarde, los lunes y los jueves a las 7 de la noche, y los servicios virtuales los martes a las 7 de la noche por Facebook Live. Amén. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.